Desde mi más tierna infancia, cargué con un don oscuro que me atormentó durante toda mi vida. La muerte, esa sombra ineludible, se manifestaba ante mí como un presagio funesto. No era una visión que compartiera con otros. Solo yo, en mi soledad, veía a la parca acechando junto a aquellos cuyo tiempo se agotaba. Mi infancia transcurrió entre el asombro y el horror. ¿Cómo explicar a los demás lo que yo veía? ¿Cómo enfrentar la certeza de que la muerte era mi compañera constante? Aprendí a ocultar mi don, a disfrazarlo de imaginación o superstición, pero la verdad persistía, implacable. Fue en la primavera de mis 30 años cuando la maldición se tornó insoportable. Mi hija, mi pequeña joya de 2 años, irradiaba vida y alegría, pero yo veía más allá. La muerte, esa figura etérea, se posaba junto a ella como un cuervo hambriento. Mis esfuerzos por alejarla de la muerte resultaron en vano. Estaba desesperado, todo era inútil. Mi hija enfermó, su risa se apagó y su piel se volvió pálida como la luna. La fiebre la consumió y yo, impotente, la vi partir. ¿Qué padre puede soportar tal carga? ¿Qué corazón no se quiebra al ver a su descendencia marchitarse? La maldición se volvió un yugo insoportable. ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Acaso la muerte tenía preferencias? Me hundí en la desesperación culpándome por no haber podido salvarla. Pero la parca no conoce piedad ni excepciones. Así mi don se convirtió en mi cruz. La vida se volvió un campo de batalla donde la muerte acechaba en cada esquina. Y yo, atrapado entre ambos mundos, luchaba por sobrevivir. Bajo el velo de la noche, las sombras se erguían como fantasmas, multiplicándose a mi alrededor. Amigos, familiares, incluso desconocidos, todos marcados por el gélido soplo de la parca. Cada encuentro era un presagio funesto, una sentencia silenciosa que anunciaba lo inevitable, y de esa forma fue como crecieron las cicatrices imborrables en mi corazón, como la que me dejó mi abuelo, siendo yo aún niño. Mi abuelo era marinero, un hombre curtido por los vientos y las olas. Había desafiado a la muerte en incontables ocasiones, pero una mañana la vi junto a él, esperando en la sombra con su parca. Aquel día mi abuelo se despidió de mi abuela como cada mañana para ir a pescar. Intenté persuadirlo para que no zarpara esa mañana de todas las formas que se me ocurrieron, pero el destino marcó esa mañana su sonrisa serena y se despidió diciéndome: Hijo, la muerte es como el mar, no puedes evitarla, solo puedes navegarla. Nunca más lo volví a ver. El mismo sentimiento de oscuridad inundó mi corazón cuando María, una compañera de la universidad y joven promesa del piano, tuvo la visita de la parca. La vi en el escenario, su música llenaba la sala con una melodía celestial aquella tarde, y allí estaba la muerte de nuevo, acechando en las sombras, apoyada en el piano, esperando pacientemente. Intenté distraerla, sabotear su actuación, pero María colapsó en pleno concierto. Su último acorde resonó en el aire, y la muerte se llevó consigo su melodía, dejando un silencio ensordecedor. La siguiente vez que volví a verla fue una fría tarde de invierno cuando me refugié en una vieja cafetería por la lluvia. Junto a un hombre solitario, con ojeras profundas y una mirada perdida, se encontraba la muerte, acariciando con su parca el cuello de aquel hombre. Intenté advertirle, pero me tomó por loco y con una mirada de desprecio se levantó, pagó su cuenta y salió con pasos lentos. Al día siguiente su foto apareció en el periódico: un suicidio en el parque. Años más tarde vi la marca en mi propia esposa. Mi hija hacía ya 5 años que partió junto a aquel ente siniestro y nos dejó a ambos sumidos en la desolación. Aquella tarde de otoño caían las hojas doradas como lágrimas del cielo. Mi esposa Elena siempre había sido una mujer fuerte y llena de vitalidad. Su risa resonaba en nuestra casa y su amor me sostenía en los momentos más oscuros, pero todo cambió cuando perdimos a nuestra hija. Ahora, como una broma del destino, la muerte acompañaba a mi mujer y se mantenía a su lado como un espectro paciente dispuesto a arrebatármelo todo.
Elena había estado luchando contra una enfermedad que comenzó el mismo día que murió María. Los médicos hablaban de tratamientos, de esperanzas, pero yo sabía la verdad. La parca estaba cerca esperando el momento adecuado. Cada día la veía más clara, más definida. Intenté engañar a la muerte buscando curanderos, recetas ancestrales, cualquier cosa que pudiera salvar a Elena. Pero la muerte no se deja engañar. Ella es la única certeza en este mundo incierto. Y llegó esa noche, mientras sostenía la mano de mi esposa, cuando vi cómo su respiración se volvía más lenta. La parca estaba allí, inclinándose sobre ella como una sombra alargada. ¿Por qué?, le pregunté en silencio. ¿Por qué ella? Pero no hubo respuesta, solo el frío, la quietud. Elena sonrió débilmente y susurró mi nombre. Sus ojos encontraron los míos, y supe que era el momento. La muerte extendió su mano y Elena partió. Mi corazón quedó vacío. La casa se llenó de silencio. La parca se retiró, satisfecha llevándose a las personas que más quería. ¿Qué sentido tenía mi don? ¿Para qué servía ver a la muerte si no podía evitarla? Me quedé solo con los recuerdos y la culpa. ¿Acaso había hecho lo suficiente? ¿Había amado lo suficiente? Así mi esposa y mi hija se convirtieron en estrellas en el firmamento, luces que brillaban en mi memoria cada vez más desgastada por el paso de los años. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Los años pasaron y yo envejecí, pero mi carga no disminuyó. ¿Qué sentido tenía vivir cuando la muerte era mi sombra constante? ¿Qué significado tenía la vida si todos los hilos se tejían hacia un final inevitable? En mi habitación, con las paredes desgastadas y la luz de la luna filtrándose por las rendijas, enfrenté mi propia mortalidad. A los 79 años, mi cuerpo era un mapa de cicatrices y mi mente un laberinto de recuerdos. ¿Cuántos habían partido a mi lado? ¿Cuántas almas había visto cruzar el umbral? La parca, paciente y silenciosa, esperaba su turno. Mis reflexiones se volvieron tormentosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué este don oscuro? ¿Acaso era un elegido o un condenado? Las noches se alargaban y yo me debatía entre la aceptación y la rebeldía. ¿Qué había aprendido en todos estos años? ¿Qué legado dejaba atrás? La muerte no me daba respuestas, solo la certeza de que mi tiempo se agotaba. La habitación se llenó de susurros, voces del pasado, risas apagadas, lágrimas derramadas. ¿Había amado lo suficiente? ¿Había perdonado lo necesario? Las preguntas se acumulaban como polvo en los rincones, pero había una que me atormentaba más que las demás. ¿Qué había hecho con mi don? La soledad es un espejo implacable. Me vi a mí mismo, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Había sido un espectador pasivo o un actor en esta danza macabra. Recordé a mi hija, a mi mujer, a Marías, a mi abuelo. Sus rostros se superponían con sus últimas miradas. Es que no había sido suficiente. La parca, esa compañera silenciosa, se materializó en la penumbra. Sus ojos vacíos me observaron. ¿Estás listo?, preguntó sin palabras, y yo, con el corazón encogido, respondí con un suspiro. No había respuestas, solo la aceptación. Mi vida, un caleidoscopio de luces y sombras, llegaba a su fin. Así, en la oscuridad, la muerte extendió su mano. No hubo miedo, solo una extraña paz. ¿Qué hay más allá? ¿Acaso existe un renacer o solo el vacío? No lo sé. Ahora me doy cuenta en este último suspiro de que, aunque doloroso, mi experiencia me ha hecho valorar sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad y apreciar la belleza y la fragilidad de la existencia humana. Me ha hecho comprender que la muerte no es el final, sino una parte natural del ciclo de la vida, que aceptar la muerte como una parte inevitable de la existencia nos hace aprender a apreciar aún más la vida y vivir cada momento con plenitud, y que estoy listo para partir ahora.